Community Spanish a la Anchor le saluda a usted en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Domingo de Resurrección. Qué bendición, qué celebración especial, pero con la verdadera luz que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Recibe la buena semilla que Jesucristo pone en nuestros corazones. La puso en mi vida. Hace un tiempo ya ha venido germinando, y hemos tratado de ponerla en los corazones de muchas personas y ha venido germinando, y cada vez que esa buena semilla crece en nuestras vidas, nos convierte en personas nuevas, diferentes, personas que amamos al Señor sobre todas las cosas, lo ponemos a Él en primer lugar, y entonces nuestra vida empieza a tomar sentido por esa semilla que un día fue sembrada en nuestros corazones. Así que hoy tenemos la gran bendición, Community Spanish a la Anchor, de tener a la pastora Graciela con nosotros. No te preocupes. Y poder compartir este tiempo especial. Gracias, pastora Graciela. Amén. Por compartir con nosotros en este Qué bueno estar contentos y felices. Amén. 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 El día de resurrección. Para nosotros es una gran bendición entender que el precioso Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Que Dios está en nosotros. Que la gloria del Señor está en nosotros. Y es un día muy especial. Yo le animo, amado hermano, para que, no porque yo voy a predicar, le animo, amado hermano, para que tengamos un corazón dispuesto. Porque lo que hoy el Señor nos va a hablar, porque no le habla a usted solamente, me habla a mí, es algo poderoso. Entonces, amado hermano, yo he titulado el mensaje La Buena Semilla. Gracias a los hermanos de comunicaciones, gracias a Julián y a Jimmy, y gracias a ustedes como oyentes, porque ese Dios maravilloso que está en usted y está en mí, un día nos rescató. Amén. Un día nos dio esa oportunidad grandiosa para que Él hiciera la obra perfecta en nosotros. Gracias. Vamos a estar. Ahí ya tienes tú la primera, preciosa. No te preocupes. No, miro acá, yo no miro. Bueno, es que tu punto de vista. Ya. Esa es la primera. Gloria al Señor. Recibe la buena semilla. Imagínense, hermanos, yo les voy a narrar esto. Dice que estando Jesús, salió a ministrar, a decir, cuando se dio cuenta había una gran multitud, y dijo, me voy a la barca, porque es tanta la multitud, para que la multitud me escuche. Pero en esta bendita y hermosa palabra, esta parábola que el Señor, directamente fue Jesús el que nos dio esta parábola. Dice que parábola es narración simbólica para comunicar verdades espirituales. Esa es la definición de parábola. Y Dios habló por medio de parábola. Ese Señor dijo tanta multitud, y me imagino, no, Graciela Rincón se imagina, que en ese lugar era un lugar de mucha agricultura. Porque si el Señor hablaba del sembrador, era porque había gente que sabía que era sembrar. Yo me imagino, Graciela. Entonces, dice el Señor, que el sembrador salió a sembrar su semilla. Amén. El sembrador salió a sembrar su semilla. Una parte cayó en el camino y otra, y fue aullada por las aves del cielo, se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron.
y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto al 100 por uno. Y hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Repitan conmigo: el que tiene oído para oír, oiga. Imagínense ustedes que yo me crié en una finca. Nací en una finca, la mayoría parte de mi niñez en una finca. Y sé qué es sembrar, sé qué es agricultura. Y estos pasos maravillosos que Dios nos está dando es una parábola tan diciente, amado hermano, que si vamos a la siguiente imagen, nos damos cuenta de que el Señor nos habló esa parábola para que entendiéramos qué es la buena semilla, cuáles son los pasos de la buena semilla. Y usted y yo somos sembradores, hermanos, porque la semilla de Dios hoy está en su corazón y nos invita el Señor a ser esos sembradores. Dice que esa semilla, dice, y las de junto al camino, ponga atención, la calidad de semillas. Versículo 12. En el versículo 12, y las de junto al camino son las que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven. Dice que vino las aves del cielo y se la comieron. Usted imagínese un camino. Póngase a pisar un camino. Un camino es muy transitado, ¿cierto? Y a veces nos damos cuenta. Cuando íbamos a la playa, nosotros mirábamos el camino y mirábamos por donde era el camino, ¿cierto? Y las que íbamos, y más que todo en la época de la pandemia, era difícil nosotros pues estar, porque eran muy restringidas las idas a la playa. Y decíamos, bueno, por aquí el camino se está haciendo. Por aquí han pasado ya muchos, porque ese camino era muy transitado. Y en ese camino, ¿qué se iba a sembrar? Absolutamente nada. Pero dice que el sembrador salió a sembrar y regó la semilla a donde fuera. Eso me dice ahí la parábola. El sembrador salió a sembrar y regó la semilla. ¿A dónde? Dios lo sabe. Vamos a esbozar la parábola. Que esa semilla no germinó, porque vino las aves del cielo y se la comieron. Y se la comieron. Y yo me imagino, yo que he andado tanto en el Evangelio y que he meditado en las personas, cuando yo me acerco a una persona que acepta al Señor y le digo al Señor: Padre, permita que esta persona sienta la presencia de Dios. Permita que esta persona se enamore de Dios. Y yo hago lo que tú me encomiendas hacer. Encárgate tú de que esa semilla germine y dé fruto. Amén. Pero resulta, amado hermano, que esa semilla no. Vino la ave del cielo, se la comió. Y se escuchó. Pero de ahí no pasó. ¿Por qué? Porque quizá no era el tiempo, porque quizá no le interesó. Y cuando yo le hablo a la persona y dice: bueno, ¿y usted qué? Dijo: no, yo fui porque tenía un compromiso con esa persona de ir y me tocó. Y dije: bueno, voy a la iglesia porque me invitaron. No porque sintiera la necesidad de ir a buscar del Señor, o de ir a que Dios fuera presente en su vida. Vamos a la siguiente semilla. Lucas 13. En Lucas versículo 13 dice: ¿qué? Y los de sobre la piedra. Oye, leámoslo, hermanos. Dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan.
en el tiempo de la prueba se apartan. Hay muchos. Dice que ellos recibieron la palabra con gozo, ¿cierto? Sí, recibieron la palabra con gozo. Uy, sí, hay cosas nuevas. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Reciben la palabra y la reciben con gozo. Pongan a pensar, y la reciben con gozo. Pero viene el momento de la prueba, ¿y qué pasa? Se apartan. O el momento de la persecución, y se apartan. Pero imagínense, hermanos, cuando llega la prueba, dice, y no que ese Señor yo estaba al control de todas las cosas, de ese Dios que me presentaron, ese Dios conmigo si ve que no hace nada conmigo. ¿A usted no le ha pasado alguna vez? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Cierto que sí? Muchas veces. Pero no que ese Señor tiene el poder y la autoridad. No que ese Señor es el que hace los milagros. No que ese Señor es el que se mueve, el que hace cosas imposibles para mí. Y viene la prueba. Puede ser de enfermedad, puede ser familiar, puede ser la economía, puede ser la vida sentimental. Y viene la prueba y dice, no, esto no es conmigo. Esa persona recibió con gozo la palabra de Dios, pero al momento de la prueba, dice, ¿sabe qué? Ese Dios que me presentaron como que no era como que yo el que quería. Yo necesitaba un Dios poderoso que obrara, que hiciera grandes milagros en mi vida, que se moviera, que lo que yo no puedo hacer, Él lo va a hacer. Pero resulta que yo no voy a la iglesia para que Dios me haga milagros. Yo voy a la iglesia. A mí me presentaron ese Dios para que me salvara, para que me redimiera. Amén. Para tener un encuentro personal con Él. Amén. Y si ese encuentro personal con Él, a través de ese maravilloso intimidad con Dios, Dios se encarga del resto. ¿Sabía usted? Amén. Dios se encarga del resto. Puede pasar lo que pase, Dios se encarga del resto. Déjeme contarle el testimonio mío. Yo me acerqué al Señor cuando el Señor, por su misericordia, me llamó. A mí ya no me importaba nada. Yo decía, si el Señor me llamó a hacer cosas, pues yo aquí estoy. Y me parecía que yo era una mujer santa. Yo, pero qué mal le he hecho a nada. Mire, una buena esposa, una buena hermana, una buena tía. Yo era la santa. Pero si me llamó el Señor era porque era pecadora. Y bien pecadora. Gloria a Dios. Y cuando Él me llamó, ¿qué creen, mi hermanos? A mi papá era el papá el mejor papá del mundo. Era mi amigo, mi consejero, era mi todo, mi papá. Pero cuando es... No te preocupes, que es que no está. Ya. Un poquito de problema. Tú tienes una voz fuerte. O sea, Parlante me das natural, cuenta. tiene parlante natural. Bueno, pero cuando el Señor, en su misericordia, dijo, pues, vamos a ver con Graciela qué pasa con el papá. Empezó mi papá a enfermarse. Y dije, no, Señor, así como le estoy contando de la que recibió con gozo la palabra de Dios y a ver qué pasa, pues pasó que mi papá se enfermó. Pero a mí eso no me interesó. Yo sabía en cuál Dios había creído y yo era de día, de noche, intercediendo, ayunando, diciendo, Dios, tú vas a hacer el milagro. Dios, tú vas a hacer el milagro. Y entraba a orar y lo primero que el Señor me mostraba en la visión era un ataúd y mi papá adentro. Dije, no, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un día, cualquiera, yo veía que mi papá se acercaba tanto al Señor y decía, Dios me puede sanar. Dios me sana. Y yo oraba con esa fe, sí, Señor, tú lo vas a sanar. Pero un buen día, vino una mujer de Dios
y me llamó al púlpito y me dijo: suelte a su papá, ¿por qué lo tiene agarrado? El Señor se lo va a llevar. Él sabe las cosas. El Señor se lo va a llevar, ¿sabe por qué? Porque si yo lo sano, mi papá era una persona que le gustaba mucho, muy mujeriego. Si yo lo sano, se puede perder. Mas yo lo estoy purificando para llevarlo al cielo. Amén. ¿Y qué me tocó hacer? Yo le dije: Señor, te encargo a mi papá, ya lo dejo en tus manos. Amén. Ya no voy a luchar, ya le decía gracias a Dios por ese padre que me dio terrenal, porque me enseñó la palabra de Dios. Gracias a Dios porque se encargó de levantar unos hijos, que éramos 11. Gracias por ese padre terrenal que nos dio ejemplo. Y le entregué al Señor todo. Y esa palabra quedó en mí. Pero muchas veces no queda en las personas porque la prueba y la aparta. ¿Y qué quiere el enemigo? Que se pierda. No, ese no me conviene que se salve. Entonces lo aparta de la palabra, que fue llegada al corazón del hombre. Porque les comento que esta parábola contiene 3 importantes elementos: el sembrador, la semilla y ¿qué? Y la tierra. ¿Y cuál es el sembrador? En esta parábola el sembrador era Dios, el Señor Jesucristo. La semilla era la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y la tierra es el corazón suyo y el mío. Amén. ¿Te das cuenta? Amén. El corazón. Pero yo les voy a preguntar: ¿cómo está la tierra de usted? ¿Cómo está su tierra? ¿Cómo está su corazón? ¿La prueba lo ha apartado del Señor? ¿La persecución? Y les cuento, esta mañana estando orándole al Señor, le decía yo, y me acordé, vino a mi mente. Nosotros teníamos como 3 meses de convertidos al Señor. La familia de mi esposo es una familia muy buena para tomar aguardiente, ¿era cierto? Y era a toda hora con una botella de aguardiente iban para allá y en el bolsillo, yo no sé cómo se la metían yo decía, pero hubo un evento. Mi esposo tiene una hermana que tenía gemelas, entonces era el bautizo de las gemelas. El bautizo de las gemelas. Y nos invitaron. Íbamos en el bus, esos buses, bueno, y la flota que llamamos. Y empezaron, Orlando, a repartir aguardiente, eso que empiezan a repartir trago por... Y yo en mi interior, Dios mío, ayuda a mi esposo que no reciba ese trago, que no lo reciba, que no lo reciba. Llevábamos poquito de convertidos. Pero cuando él nos recibió, dice: cierto que él es evangélico, cierto que él es evangélico, ahora es evangélico. Mi esposo pasó la prueba. Amén. Pasó la prueba. Y yo le doy gloria al Señor. Porque ni la persecución de la familia, que lo señalaban como el evangélico, hizo que mi esposo desistiera de que Dios estaba en su corazón y que tenía que ser ejemplo para una familia. Amén. 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 Somos ejemplo para una familia. Y somos perseguidos, y muy perseguidos. Pero no importa. Esta semilla que cayó en los pedregales, y yo le voy a mostrar, y yo le analizaba esta imagen. Nació. Germinó, nació. Esa semilla sí nació. Pero como no había humedad, porque eran pedregales, y como no había tierra, dice que no se fortaleció su raíz.
ni dio fruto. Cero fruto. Nos damos cuenta de que los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El versículo 13. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Qué difícil, ¿cierto? ¿Les ha pasado a ustedes algo? ¿Alguna vez les ha pasado? Dice que el Señor, que yo iba a ser un gran profesional, que yo iba a tener una novia bonita, una esposa, que yo iba a hacer esto, que yo... Y mire, me llama el Señor en esta soledad y sigo solo. Me llama con esta enfermedad y sigo malo, sigo enfermo. Pero si usted va a la iglesia para que Dios le haga un milagro, el primer milagro que hace Dios es que la palabra llegue a su corazón, germine y dé fruto, amado hermano. Amén. Amén. Germine y dé fruto, amado hermano. Pero estas dos semillas, los apartó el diablo. Vino y los atacó y dice, no, a mí no me conviene que que le gusta la pachanga, que le gusta que le gusta el baile, que le gusta organizaciones, bueno, un poco de organizaciones, que le gusta ir, venir y hacer cosas. A este no me conviene que esa palabra germine y dé fruto. Entonces viene el diablo y dice, lo arrebata. Pero vamos a la otra. El 14. Ustedes ven esos espinos y que sienten como, ¿cierto? Ven esta imagen y sienten como. Uy, eso alguna vez se han espinado, alguna vez en el campo, muchísimas veces. A mí una vez me pasó. Y siente como temor, como angustia. Dice en el 14, versículo 14, la que cayó entre espinos, estas son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas de este mundo. ¿Se puede usted imaginar que esta semilla cayó en ese corazón? Pero cayó en espinos. Los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Imagínense ahogar la semilla. O sea, los afanes de las riquezas, los afanes de crecer, los afanes. Vea, es que yo iba a tener mucha plata. Los que les gusta la plata, ¿cierto? No que el Señor me iba a dar un gran trabajo y que no iba yo a tener sino que mover así los ojos y ya yo había plata. Siempre le echamos la culpa a Dios. Siempre le echamos la culpa al Señor. Nosotros no somos culpables de nada. Hay un versículo que yo le comentaba con él y compartimos muchas cosas de la palabra. Y dice, el cielo se hace fuerte y los valientes la arrebatan. No los flojos, no los débiles, son los valientes lo arrebatan. Amén. ¿Cuántas veces, amado hermano, el enemigo ha colocado la trampa? Yo predicaba no sé cuánto tiempo acerca de que Dios venía y barría muy bien esa casita hermosa, o sea, la casita soy yo. Venía el Señor y la arreglaba, la adornaba, la perfumaba, la ponía hermosa, bonita y hermosa. Pero el diablo no se queda atrás. El diablo fisconea. Uy, aquel se está gozando con Dios. Eso pone alabanza y aleluya, gloria a Dios y alabanza. Uy, aquella la veo sentada leyendo la palabra. No me conviene. No me conviene. Entonces esa persona, por uno X o Y motivo, le abre una rendijita. ¿Cuál es la rendija? Empieza
ahí ese tras dioses ajenos. No, dicen que no, la fiestica no. Yo he hecho un solo bailoteo. Nos contaba, me reía mucho con el testimonio de Mónica. Qué bendición, Mónica, ese testimonio. Me han contado, estuvo la vigilia espectacularmente hermosa. Y yo decía, cuando Dios lo llama a uno, lo recoges con todo. Aleluya, amén. Dios hizo milagros. Dios hizo milagros en Mónica y yo le doy la gloria al Señor por ese testimonio. Amén. Pero resulta que ella nos contaba eso. Recibe al Señor y dice, de vez en cuando voy a bailotear, bailo, tomo. Al final Dios me perdona, porque Dios es perdonador, Dios es amor. Pero nosotros, cuando la palabra de Dios nos dice que somos el templo de Dios, la casa del Señor, Aleluya. y tenemos que mantenerla adornada, y si tenemos esas grietas, ¿sabe qué hace Satanás? O sea, no, por ahí lo voy a atacar. Entonces, ¿qué hace? Le abre la puerta y entra, dice que son 7 legiones, 7 espíritus con sus legiones. Legiones son impresionantes. Y esa casa tan bonita, adornada, llega y dice, la inunda. Ese Dios de amor y misericordia, cuando lo llamó a usted, lo llamó para beneficio de su vida. Lo llamó para que sintiera el gozo y para que supiera que Dios nunca lo abandona. Aleluya. Él nunca nos deja solos. Nunca nos deja solos. Por mucha la prueba. Mire, cuando me llamó a mí, la prueba tan terrible, que mi papá se no me fuera, no era cualquier cosa. Pero como dije un día y le dije a mi esposo cuando perdimos el último niño, le dije, con hijos o sin hijos vamos a servirle a Dios porque no nos queda de otra. Gloria a Dios. No nos queda de otra en este mundo. Amén. Amén. Le servimos a Dios, buscamos del Señor, o que no le podemos servir a dos señores. Gloria a Dios. Al diablo. Pues no le podemos servir a dos señores. O somos blancos o somos negros. Amén. Porque el agua tibia la vomita el Señor. Gloria a Dios. Si somos calientes, sea caliente. Hoy es pastor, el siervo, el que decía eso. Me decía, yo peco bien pecador, para que el Señor me perdone bien perdonado. Y yo le dije, oye, arrepiéntese. No, es que yo peco bien, para que el Señor me perdone bien. Y no, Señor. Nosotros tenemos como instrumento que Dios nos escogió esa semilla que Dios puso en mi corazón, que crezca. Vea lo que pasó en esto. Dice, los afanes de las riquezas y los placeres de la vida. Los placeres de la vida. ¿Cuál era su placer? Cantar música vallenata. Y les cuento aquí, para entrenarnos. A mí me gustaba mucho el vallenato. Pero Dios vino y colocó un cassette y me borró todo lo que había en mi mente, todo lo que había en mi vida me lo quitó y empecé a trabajar para el Señor. Desde el mismo instante comencé a trabajar para el Señor. Y a mí me parecía que el día que yo no ayunara o que yo no orara o que no le dijera a alguien de que Dios estaba en mí, me parecía que yo le estaba fallando a Dios. Gloria a Dios. Era un afán de buscar del Señor. Era un afán de acercarme a Cristo. Era un desespero. Yo decía, no, me levantaba a las 2 de la mañana, oraba. A las 4 yo oraba y decía, Dios, tú tienes que hacer la obra perfecta en mí. Gloria a Dios. Pero no era el afán de que me diera un hijo. ¿Se cuenta? No. Hasta se nos olvidó ese amor. Bueno, si Dios le place que me va a regalar un hijo, me lo regala. Me regaló 2 hijos y están en el cielo. Están allá arriba sirviendo al Señor, alabando y glorificando al Señor. Amén. Amén. Así es de que con hijos o sin hijos alabemos al Señor. Amén. Amén. Con riqueza o sin riqueza glorifiquemos al Señor. Amén. Porque Dios lo da todo. Dios lo tiene todo en sus manos para bendecirlo a usted. Porque esa semilla que Dios esparció cayó en buena tierra. Y vamos para el siguiente. Miren lo que dice. Tan lindo el Señor. Más la que cayó. Dice,
mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Imagínense. Aleluya. Dan fruto con perseverancia. Gloria a Yo Dios. le pregunto a usted, yo le hago una pregunta. ¿Qué clase de semilla hay en su corazón? No para señalarlo, no, guárdeme Dios porque yo también soy pecadora. No para señalarlo, sino para que sea consciente de que la semilla que Dios colocó en mi corazón está dando fruto, Gloria a Dios. está germinando, está reproduciendo. Yo analicé esto y yo le comentaba a mi esposo que la buena semilla es la que recibe, es la que retiene, Gloria a Dios. recibe, retiene y ¿qué? ¿Qué? Da fruto. Ya, Reproduce. las veces. Imagínense. Hoy le quiero preguntar, ¿en usted ha reproducido? Gloria a Dios. Y yo quisiera, yo le digo a Dios muchas veces, pongo ejemplos. Porque como yo vivo, yo el diario vivir de, ustedes miran, pero es que la pastora así es como un poquito, no. Yo paso una película por mi mente de las personas que están en la iglesia y todos los días, somos hermanos, los coloco delante de Dios. Gloria a Dios. Ahora que me queda más tiempo, antes decía mi mamá que era de lengua ligera porque no tenía tiempo. Ahora oraba rapidísimo, pero no se me quedaba nadie así, colocarme en la presencia de Dios. Entonces esta mañana, esta madrugada, cuando estaba orando, empecé así. Y sé dónde se sientan. A escanearlos. Los escaneaba. ¿Qué cara ponen? ¿Están contentos? ¿Están felices? ¿Están bravos? Porque les estoy predicando la palabra de Dios con regaño. No mentiras, con regaño no, porque Dios es un Dios de amor. Amén. Y cuando Dios dice que el que más peca, Dios le perdona más. ¿Sabe usted? Más le perdona el Señor. Al más pecador, Dios le perdona más. Porque tiene que hacer la obra mucho más fuerte Gloria a Dios. en la persona. Que Él ama al pecador, más no ama el pecado. Y entonces yo escaneaba. Aquel que me está dando fruto, le decía yo al Señor, este que está produciendo. No, este otro. No, y sentadito calentando esa silla. No, Señor. Yo, Graciela, porque es que yo soy demasiado, yo juzgo. El Señor no, el Señor ama y perdona. Y cuando llega a mis ojos, Jorge, Estefanía, dije, ¡oh! A ustedes los felicito, hermanos. Quizá ustedes tienen sus errores, cantidad, como yo. Pero, ¿sabe cuántas familias contaba yo que ustedes habían traído a la iglesia? ¿Sabe cuántas familias? Gloria a Dios. 4 familias íntegras. Aleluya. Y yo me pregunto, ¿cuántas familias han traído ustedes a la iglesia? ¿A cuántas les ha hablado usted el Señor? Bendito sea. Hoy les pregunto, amor hermano. Hoy los escaneo. No tengo por qué juzgarlos. Pero, y le digo a Estefanía y a Jorge, permítanle y órenle al Señor que esas familias que usted ha traído a la iglesia, a veces somos nosotros mismos los tropiezos para que la gente no continúe, ¿cierto? ¿Cierto que a veces fallamos? Lo digo por mí, muchas veces. Cuando Jimmy trabajaba con unos mexicanos, él trajo como 7 mexicanos a la iglesia. No están aquí porque se fueron para México. Gloria a Dios. Pero analícense.
han dado fruto, hemos dado fruto. Y yo me considero que en este país se murió una gran amiga, una gran mujer, una compañera ministerial. Y diario que yo iba a Colombia, me visitaba. Y decía, Chelita, no me decía pastora, me decía, Chelita, el ministerio suyo en Colombia era tan grande, que parece que usted no está ejerciendo el ministerio en Canadá. Y yo le decía, pues, a veces los afanes de este mundo, ¿sí? El de trabajar, el de estar cansada de ir a visitar, no, estoy cansada, voy a visitar, y resulta que cuando llego a visitar, la gente está ocupada y dice, ay, pero es que pastora, no tuve tiempo. Entonces, llega uno, se cansa. Gracias por la junta directiva, porque me decían, no, pastora, para que usted visite, para que usted, sí. Y les dije a ellos directamente que están aquí presentes, ¿cierto, mis hermanos? Ustedes tienen tiempo de conectarse conmigo. Ay, no, pero es que yo trabajo hasta tal día. Entonces, ¿para qué me dicen, mis hermanos? Si no les dije así o sí. Yo soy muy sincera, mis amados hermanos, y ustedes me han de perdonar. Porque, claro, en este país el que no trabaja, ¿no qué? No come. Entonces, si yo voy a visitarlos, dice, me tocó trabajar tarde, qué pena, pastora, llegué a las 9, qué pena no le pude ir. Y qué pena me encontré con un amigo, me invitó a unas, ¿cómo se llaman? Le dicen ustedes. Chelas. A unas chelas. Yo me desato, en nombre de Jesús, me llaman chela. Yo me desato. Me dicen chelita. Entonces, no, pastora, ok, tarde que sí. Yo les contaba la historia de una familia, y la esposa bien católica, y el hombre era cristiano, salvadoreño. Y cuando, no, pastora, yo necesito que usted y yo me iba todos los miércoles a hacerles una visita, a enseñarles la palabra de Dios, a orar por ellos, compartir qué necesidad tenían. Como 3 veces encontré a la esposa sola. Y yo le dije, ¿dónde está él? Unas veces llegó con ¿cómo es el de 6? El de 6 chelas, 6. Con una de esas. Así entraba despacito. Sabía que yo estaba ahí y entraba. El hombre le ganaba los deleites de la vida. Y yo le decía, tranquila niña, vamos a orar nosotros y vamos a colocarle esa debilidad de su esposo delante de la presencia del Señor. Porque algo que yo les digo a las mujeres, no le demos tanta cantaleta al hombre, démosle cantaleta a Dios todos los días por ese esposo que tenemos, que tiene debilidades de la una, de la otra. Amén. No le demos tanta cantaleta, así lo mismo a las mujeres. Amén. Porque hay de todo en el camino. Los hombres a veces son más cristianos que nosotras las mujeres. Los hombres buscan, y yo el otro día le decía a Fernando y a Julián, uy, no llegó ahorita porque no había podido ir. Ay, no, estos hombres son valientes. Llegaron ellos y las esposas se quedaron en casa. Viceversa. No le demos tanta cantaleta al esposo o al esposo de Dios. O va a buscar de Dios o la mando yo no sé para dónde. Démosle cantaleta todos los días al Señor a la madrugada. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Yo le tengo una cantaleta muy brava al Señor por esa iglesia. Y a veces le digo, Señor, me da pena. Pero todos los días decir lo mismo, Señor, me da vergüenza. Dígame cualquier defecto para yo decirle, Señor, tome este defecto de tal persona. Pero todos los días yo orándole al Señor. Pero ¿sabe qué? Algún día sucederá. Amén. Porque la palabra nunca volverá vacía. Amén. Amén. Esa palabra que ha sembrado el Señor en su corazón germinará y dará fruto. Amén. Dice que al 30, al 60,
al 100 por uno. Amén. Hombre, tenemos una gran bendición de tener la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ese Espíritu Santo que Dios nos dejó en Hechos 1:8, dice que no estamos, el Espíritu Santo quedó en nosotros y es el que gobierna nuestra vida y es el que nos encamina y es el que nos dirige y es el que nos abre la puerta. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque no estamos solos. Está el Señor conmigo. Santa. Está el Señor conmigo. Y dice que el recibir es aceptar. Usted aceptó a ese Señor en su corazón. Es la buena semilla. Usted retiene, dice, conserva. Dice, yo conservo ese amigo fiel que en el mundo no lo tenía, pero que hoy está conmigo. Gloria a Dios. Ese Padre amoroso que me sabe amar a pesar de mis errores. Ese Dios que todo lo puede, porque Él dice la palabra del Señor que Él obra en su bondad y misericordia. Dice, yo supliré todo lo que os haga falta conforme Aleluya. Amén. sus riquezas en gloria. El pan nunca escaseará sobre su mesa. Gloria a Dios. ¿Y qué más? Dice, yo cuidaré de sus hijos. Amén. Qué hermoso Amén. es el Señor. Amén. Lo tenemos todo en Él, Amén. pero nos cansamos de la buena vida, ¿cierto? Y vamos a la mala vida. Dice un versículo y me parece bastante fuerte. El perro vuelve a su vómito. Me parece muy fuerte, pero así es. Y cuando reproducimos, dice que es producir algo nuevo, dar vida. Yo me gozo. El día de la velada vino una persona nueva. Gloria a Dios. Y yo llorándole, Señor, si aguantará este varón, si aguantará, si aguantará. Mire, mis hermanos, yo ahí parada, pero usted sabe que yo escaneo. Señor, dale fuerza, que no se aburra con esos cánticos, porque nosotros danzábamos, cantábamos, glorificábamos al Señor. Nos dimos una tremenda bailoteada, ¿cierto, hermanos? Gloria a Dios. Nos disfrutamos esa velada. Gloria a Dios. Y le doy gracias a las personas que vinieron, gracias a Dios, porque ahí vimos el respaldo del Señor poderosamente. Amén. Fueron 5 horas, amados hermanos. Empezamos a las 7 y terminamos a las 12. ¿Qué? A las 12, salimos de aquí como a las 1:30 de la mañana. Pero ahí estuvo la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted cree que esa semilla que Dios sembró en el corazón de ese joven irá a decir, uy, estuve en una velada por 5 horas y no fue fácil? Y me aguanté, Señor, y me aguanté, y me aguanté, y me aguanté. Cuando Julián pasó a testificar, dijo, vea, y se fue el hermano nuevo. Julián, usted sí está terrible. Y yo decía, no, ese hermano vuelve ya, Julián está bien. Y cuando lo vi, que se asentó, que se acercó y se sentó, dije, gloria a Dios, regresó. A lo mejor iría al baño, pero nosotros somos como tan críticos que ya lo tiramos esa abajo no, se fue a dormir al carro, pensé yo. Qué terribles somos nosotros los hombres. Amado hermano, Dios nos quiere así, felices, gozosos. Amén. Porque Él dice que quiere lo mejor para nosotros. Nos quiere dar vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Amén. Nos quiere bendecir. Quiere que estemos disfrutando de las bendiciones gloriosas de mi Señor. Amén. Amén. Disfrute a su familia, a su esposo, a su esposa. Disfrute las cosas que Dios le ha regalado. Gloria a Dios. Porque es Dios quien le ha permitido tener todo eso. Amén. Es Dios quien le ha permitido. Amén. Y yo voy al siguiente versículo. Y este sí es tremendo y poderoso. Vea. Toda la palabra de Dios es poderosa. Primera de Pedro 9. En Primera de Pedro. Ah, sí. Disculpa. En Primera de Pedro 9 dice: mas vosotros sois, leámoslo todo porque eso es usted, hermano. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis Las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. admirable. Amén. No seamos egoístas. Eso que yo estoy viviendo, esa felicidad que yo estoy viviendo, impártasela a su amigo, al que está en el trabajo.
a su amiga muy especial que la llama casi todos los días. Dígale, yo estoy así contenta y feliz porque es que Dios está en mi corazón. Gloria a Dios. Amén. Y quiero decirle que de esa tiniebla que usted está viviendo pase a la luz admirable que es Jesucristo. Y siembre la palabra en el corazón de esa persona. Vayamos a esa persona. Al amigo del trabajo. No seamos como esas personas que nos gusta echar chistes y de doble sentido. ¡Ay! Carcajearse. No, dicho, es que esto sí es vida. No, amado hermano. Seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. Así me llamen a mí religiosa, digan lo que quieran. Aleluya. Pero yo trabajé y yo no admitía eso. Si empezaban a hablar cosas de doble sentido, me paraba y le decía, eso no es conmigo, hay que, hasta aquí hablamos nosotros. Pero si están hablando cosas de doble sentido y usted le da una palmadita y hasta se ríe, y tengo que tomar agua porque la risa ya me dio hasta sed y me dio tos. No, hermanos, seamos esa luz en medio de las tinieblas. Gloria a Dios. Amén. Que el enemigo no tenga de qué avergonzarnos. Porque el enemigo no va a ganar. Poderoso Jehová que está conmigo. Amén. Y con él lo vamos a derrotar. Amén. Amén. Con él lo vamos a derrotar. Y usted, amado hermano, es instrumento de bendición. Amén. Amén. En Mateo 28, ese no lo tengo ahí. Mateo 28, 18, 19 nos dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero resulta que Dios no nos manda solo, dejó su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y resulta que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, porque hace más de 2000 años lo crucificamos y hoy está sentado en gloria Aleluya. a la diestra de nuestro amado Padre. Amén. Y el trabajo que Él hizo aquí, que nos enseñó, se lo encargó a usted y me lo encargó a mí. Vayamos a esa gente. Vayamos a esas personas. Digámosle: Señor, aquí estoy. Revístame. A ese le da uno vergüenza, ¿cierto? Le da pena. A mí no me da pena decir que soy cristiana. Y es más, que soy pastora. Gloria a Dios. Aunque le recalquen a uno esos pastores ladrones, esos pastores que ¿qué me interesa que digan que soy ladrona? ¿Qué me interesa? No, yo lo que soy es cristiana, hija de Dios Altísimo. Amén. Y la vida le pertenece a Jesucristo y el Rey del Cielo mora en mí y tengo que dar testimonio de que ese Dios que está aquí conmigo es el que es luz. Gloria a Dios. Y esa luz admirable la tengo que regar por todo. Esa es la gran comisión. Amén. Esa es la gran comisión, amado hermano. Lo que Dios nos encomendó son cosas grandes. No prediquemos pequeñeces. Y yo le daba gloria al Señor. El día de la velada, vuelvo y repito. Porque yo veía grande mucha gente Gloria a Dios. glorificando al Señor, Amén. alabando ese Cristo maravilloso. Aleluya. No le importó cansancio, no le importó. Eso disfrutamos, hermanos, disfrutamos ese momento especial. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Dice que para el Señor nadie es ignorante, porque la palabra es revelada a nosotros y esa palabra da luz a las personas. Amén. ¿Usted cree que para uno, pero será que sí sea para predicar? Aunque sea cante una canción de la que se sepa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el salmo más diciente. Pero nosotros como cristianos, que esa palabra esté en nuestros labios todos los días, para yo poder hablarle al mundo y decirle: Jesucristo me salvó y salvó a mi familia. Gloria a Dios. Porque Dios dice en su palabra: cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y mi casa es salva en el nombre de Jesucristo. Amén. Y mi casa es salva en el nombre de Cristo Jesús. Y yo, no es porque sea mi esposo, pero yo admiro a mi esposo. Él, un solo hermano, está yendo a la iglesia, pero está cojeando ahora, ¿cierto? Yo le digo a mi Señor Jesucristo: Padre Celestial, haz la obra en la familia de mi esposo, en su mamá,
en el esposo de su mamá, en las hermanas. Eso llevan una cruz aquí cargada de esas mujeres, aquí para adelante, aquí para atrás, eso voy a rezar, de eso saben un poco de cosas. Y les hablamos del Señor. No es porque no se les haya hablado. Mi esposo ha testificado a mi esposo. A él lo respetan mucho. Pero ¿cuánto diéramos nosotros que toda la familia le sirviera a Dios, ¿cierto? ¿Cuánto diéramos que toda la familia le sirviera al Señor? Yo me siento feliz y orgullosa. Porque esas 7 personas que un día aceptamos al Señor Jesucristo, allí cuando mi esposo fue el que invitó a esa mujer, él fue el gancho para que esa mujer fuera a la iglesia. Esas 7 personas están en la iglesia sirviéndole al Señor. Amén. Esas personas han permanecido en la iglesia. Pero ha costado mucho, mis amados hermanos. Enfermedad, ha costado mucha lucha, pero en la prueba nos fortalece Dios. Porque Dios no da carga más de las que nosotros podemos llevar. ¿Lo sabía usted? Amén. Él no lo va a cargar usted para que usted ande de rastra suya, no, con el evangelio aquí, con la cruz, sí, cree Dios, sí. No, Dios quiere que usted se levante y diga, soy cristiano, tengo a Jesucristo en mi corazón, alabo y glorifico al Padre Celestial, y ese Dios que está en mí, ¿lo ve usted? Ah, sí, bueno, ese Dios vive en mí. Amén. Ese Dios se manifiesta en mí. A ese Dios predico y a ese Dios anuncio. Pero algo que me llega a mí en mi corazón y dice, la palabra de Dios nunca volverá vacía. Y yo espero que ese evangelio que mi esposo y yo predicamos en las montañas de Chaparral, que predicamos por Sesquilé, por todas partes, esas personas aunque nos gritaban evangélicos, evangélicos, ¿quieren plomo? Y nosotros, uy, Dios mío, nos van a disparar. Sí, hermanos. En la Peña Cundinamarca nosotros nos fuimos. Y justamente nosotros llegamos a ese lugar y llegaba el cura. Y como yo siempre la palabra la tengo en mi lado, digo, bueno, usted encárguese de hacer lo suyo y déjeme a mí que estoy aquí predicando el evangelio. Así le dije un día a un cura que llegó a la casa de mi mamá. Le dije, no, encárguese de lo suyo, yo me encargo de lo mío. Y lo mío es predicar la palabra de Dios. Entonces nosotros nos fuimos contentos y felices cuando es que el cura estaba en la misma casa que íbamos nosotros a hacer el servicio. Y fuera de eso, en las montañas nos gritaban evangelio. Yo creo que la gente sabía. No puedo entender por qué la gente nos gritaba evangélicos, huyen, evangélicos, tienen plomo. Y nosotros, ay Dios, nos van a disparar desde las montañas. Bueno, pero Dios nos guardó. Y esa palabra que nosotros predicamos allí, yo sé, pastor, que esa palabra está germinando, dando fruto. Amén. Porque no volverá vacío. Amén. Esa palabra germina y da fruto al cielo. Yo le quiero anunciar a usted qué clase de tierra es usted. ¿Qué clase de tierra está en su corazón? Una tierra que germina y da fruto. Una tierra que le da fruto al Señor. Seamos, amados hermanos, instrumento en las manos del Señor. Amén. Para bendición. Seamos esa persona que Dios escogió y que dijo, esto voy a colocar en mis manos porque yo no estoy en la tierra, el Espíritu Santo viene y desciende y hace la obra en cada uno de ustedes y va acompañado, no va solo, va con Dios. Amén. Y nos dice que vayamos a todo el mundo y llevemos el evangelio. Esa es la gran comisión que nos encarga el Señor de hacer. Él nos capacita. Y de esa palabra que vamos a sembrar en los corazones, tenemos que orar y decirle, Señor, esa palabra va a dar fruto. Así como lloré por ese joven, dije yo, Señor, es en una vigilia que él está aceptando a Cristo en su corazón, pero yo sé que esa palabra va a dar fruto. Amén. Esa palabra está sembrada en mi corazón, en buena tierra. Amén. Él se llama Andrés. Está sembrada en buena tierra y va a dar fruto y va a germinar. Amén. ¿Lo cree usted, amado hermano? Amén. Entonces levantémonos con gozo y digámosle al Señor, párense mis amados hermanos, dígale, aquí estoy, Señor. Aleluya. Aquí estoy, Señor. Esa palabra que tú sembraste en mi corazón va a germinar y va a dar fruto el 100 por 1.
precioso y divino Salvador. Tu gloria será manifiesta en tu pueblo. Estamos ministrando a una iglesia, Señor. Queremos, Dios, anunciarles que el Cristo que ellos aceptaron, ese es el Cristo que va a hacer milagros, ese es el Cristo que va a ir a las naciones junto conmigo y va a ser anunciado por mi voz, por mi palabra. Y esa palabra llega, esa semilla llega y germina el 100%. Esa palabra gloriosa va a estar germinando. Este pueblo tuyo, Señor, hoy lo voy a incomodar de esas sillas. Hoy lo voy a desatornillar de esas sillas para que vayan y anuncien el Evangelio. Para que traigan frutos dignos de arrepentimiento a Jehová. Porque así como estás conmigo, estás con ellos, oh Dios. Porque tu gloria será vista, Jesús. Y porque este lugar, Señor del cielo, habrán vidas nuevas. Y anunciaremos el Evangelio con poder y autoridad. Anunciaremos que ese Cristo que murió hace más de 2000 años, no lo hizo en vano. Su sangre liberó, su llaga sanó y el Evangelio es anunciado a los 4 vientos. Y no habrá lugar en la tierra donde no se anuncie el Evangelio. Porque si a ti te place, Dios, envíame a mí. Si a ti te place, Jesús, envía a tu iglesia. Aquí estamos, Señor. He predicado tu palabra, mi Dios. Esa palabra que colocaste en mi corazón, Padre, para que tú te glorifiques. Para que tú hagas, Señor, poderosas cosas. Esa semilla que cayó en el camino, Señor, vino las aves y se la llevaron, porque el diablo no quería que ellos te sirvieran. Esa palabra que cayó en las pedregales germinó, pero no había raíz fuerte para que sobreviviera ni humedad. Y también el sol brilló sobre ella y murió, se marchitó. Pero, oh Dios del cielo, esa palabra que cayó en espinos, así los espinos crecieron y la ahogaron. Y el mundo y los deleites, ellos se fueron tras ellos. Pero sabe una cosa, mi Dios, esa buena tierra que hay en el corazón de tu iglesia y en mi corazón, esa buena tierra germina y da fruto al 100 por 1. Amamos ese Cristo que se mueve con poder. Amamos ese Dios que anunciamos. Respalda a tus siervos, Padre. Aquellas personas que ellos van y hablan. Aquellas personas que ellos van y anuncian. Señor, que esas personas reciban a ese Cristo poderoso y germine y dé fruto al 100 por 1. Yo lo creo así, Padre, y en el nombre de Jesucristo lo anuncio, que la gloria tuya descenderá, que el poder de tu Espíritu Santo obrará, y que si hay enfermos sean sanos por el poder de tu palabra, porque esa palabra me la dejaste tú. Es una promesa divina, que tú, oh Dios del cielo, harás lo imposible. Y yo me encargo de lo posible aquí en la tierra. Encárgate, Jesús, de ministrar liberación. Encárgate de ministrar sanidad. Y encárgate de ministrar liberación. En gran manera, Padre, porque tú haces cosas. Tu sangre libera y tu llaga sana. Y hoy declaro una iglesia próspera y bendecida. Familias entregadas completamente a ti. Familias íntegras para ti. Declaro que tu iglesia es próspera en Cristo Jesús, Señor y Dios. Amén. Y amén. Únase conmigo, mi amado hermano, por un minutico. Únase conmigo por amor a las personas que están online y a inspirarlo en la fe. Desde mucho tiempo atrás que predicamos el Evangelio con mi esposa, por la palabra del Señor hemos aprendido que el Dios del cielo, cuando traía su palabra, también acompañaba con sanidad, con milagros, con cosas poderosas, liberaciones. Así que, mi amado hermano, cuando Dios nos permita volvernos a reunir en vigilia con ustedes, Aleluya. ojalá tengamos tantos testimonios para compartir. Porque lo que siempre hacemos es cuando la palabra del Señor es predicada, sí, Jesús, orar por sanidad. Aleluya. Sanidad divina, sanidad de lo alto. Tal vez las personas que están online o tal vez alguien que ha venido a este lugar, hay alguna molestia, hay algún tratamiento médico, hay algo que el médico le ha dicho que está en el resultado de sus exámenes, hay alguna situación que no está bien en su cuerpo. Yo seguiré orando juntamente con mi esposa mientras estemos en esta tierra.
Porque Así tenemos es, Dios. mucho que compartirle, muchos milagros que decirle, muchas cosas que hemos visto hacer al Dios Todopoderoso y grande. Por eso ponga su fe en Jesucristo y permítame orar. Padre, hay momentos, oh Dios, que han llegado enfermedades, no sabemos cómo, por qué, pero han venido a que nuestros cuerpos, Señor, no se sientan bien. Hemos ido a un médico, Señor, hemos utilizado la ciencia, Señor, y se le ha dado un nombre a esa enfermedad, Señor. Hemos empezado un tratamiento y te damos gracias por los médicos, los doctores, Señor, la medicina, cada cosa, Señor, gracias por eso. Aleluya. Pero también hemos visto a través de los años, Señor, como una oración de sanidad Sí, Señor. hace en un cuerpo, Señor, algo tan especial y tan maravilloso. Pues hoy, Señor, domingo de resurrección, Señor, después de haber recibido esta palabra, Señor, la buena semilla, Señor, que has puesto en nuestro corazón y nos has dado un reto, Señor, para hablar a los que están a nuestro alrededor. Oh Dios, Ayúdanos. añade a esa palabra, Señor, señales, prodigios y milagros, porque está escrito por tu palabra. Aleluya. Ordeno ese cáncer que se vaya de ese cuerpo así como llegó. Ordeno que ese tratamiento médico ahora se termine. Ordeno que todo problema en el azúcar, en los riñones, Señor, todo problema, Señor, Aleluya. está afectando los cuerpos. En el nombre de Jesús. Toda situación, Señor, de vértigo, toda situación de colesterol, todo problema, Señor, que está causando en nuestros cuerpos preocupación. Hoy, mi Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Sí, Jesús. declaramos sanidad, Sanidad sanidad divina. divina, sanidad de lo alto. Hoy oro en intimidad con Dios diciendo, Jehová Rafa, nuestro sanador, por Isaías 53, por el libro, Señor, que le diste a Pedro, Señor, inspirado por el Espíritu Santo. Oh Señor, glorifícate, porque tú eres hoy nuestro sanador. A las personas que estamos en este lugar y a las personas que están online, Aleluya. recibimos sanidad divina, sanidad de lo alto, y la iglesia dice amén y amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios